Marco curricular común en el aula. Paradigmas y sustento de la nueva escuela mexicana. Episodio 2. Seguimos con el capítulo 2 de nuestra serie de videos. Estamos en un lugar magnífico, se llama Ramón Alba de la Canal, en la ciudad de Jalapa. Es una galería de arte donde se puede disfrutar de lo visual y cómo alimenta el alma. Nos encontramos con una invitada especial que personalmente estimo mucho, la doctora Sara Julia Castellanos. Pues aparte de ser una experta en temas de educación, es un gran ser humano, ya lo iremos conociendo. Doctora Sara Julia, estamos platicando sobre los fundamentos de la nueva escuela mexicana. Encontramos entonces en los documentos que existe un paradigma que es el humanismo y un enfoque que guía el trabajo docente ya en el aula, que sería el socioconstructivismo. Y pues para este efecto quisiera yo preguntarle, ¿qué es el socioconstructivismo? Bueno, primeramente tienes razón al señalar que es un enfoque. El socioconstructivismo se le ha llamado así porque precisamente orienta al proceso de enseñanza-aprendizaje en el sentido de que hay que considerar los aspectos sociales y culturales que rodean ese proceso de enseñanza-aprendizaje para propiciar la construcción del conocimiento. Cuando cae el muro de Berlín y la antigua Unión Soviética se convierte en Rusia, hay una apertura de estos pensadores que estuvieron detrás de la cortina o dentro de la cortina, como quisiéramos ver, y uno de ellos pues fue Vygotsky. Constructivismo, ya se hablaba de constructivismo sobre todo en los 90s, y cuando irrumpe pues estos documentos que no sé si se filtran, investigadores los conocen, sale a la luz este pensamiento de Vygotsky. ¿En qué consiste el pensamiento de Vygotsky? Bueno, Lev Semyonovich Vygotsky, que es como él se llamó, nació en Bielorrusia. Vamos a hacer una breve biografía, ¿no?, sobre él. Él nació en Bielorrusia, en una ciudad que se llama Gómez, pero bueno, eso fue en 1896, pertenecía al Imperio Ruso, al Imperio de los zares. Él estudió Derecho, fíjense qué interesante, y luego que termina de estudiar en la Universidad Estatal de Moscú, se va a su pueblo natal otra vez y empieza entonces a trabajar de profesor de psicología, de lógica, y entonces es que empieza a desarrollar esa teoría que actualmente se encaja, podríamos decir, en el socioconstructivismo, pero que él le llamó enfoque histórico-cultural. ¿Por qué ese enfoque? El enfoque da la posibilidad de la flexibilidad en la comprensión de los procesos de aprendizaje, que es donde Vygotsky se centró y desarrolló. Para él, el aprendizaje era un elemento fundamental del desarrollo de la persona. Por lo tanto, a partir de ahí, ese desarrollo se logra cuando hay una relación, una interacción con el contexto social donde la persona, el niño fundamentalmente, comienza a vivir y a desarrollarse. Por los años y por lo que cuenta, pues entonces Vygotsky la tuvo difícil porque tenía ahí a Pavlov, que era uno de los principales conductistas, ¿no? Sí. Entonces, ¿cómo esta teoría pues contradice a lo que en ese momento era el paradigma pues que controlaba, ¿no?, la ciencia educativa? Vygotsky tiene algunos elementos importantes. Él dice que el niño, el joven, no aprende de manera solitaria, como lo decía Piaget, sino que aprende a través de la interacción con sus compañeros, con el maestro. Y la nueva escuela mexicana precisamente habla de esto, ¿no? Habla de la interacción entre los pares y sobre todo con los maestros.
¿Qué nos podría ahondar con esto, doctora? Bueno, precisamente partiendo de que hay no un condicionamiento, sino una contextualización de esa historia que el niño hereda de su propia sociedad, de su propia cultura, ¿no? En ese intercambio que establece con los mayores, si está en la escuela, con los pares, con los maestros, con su familia, eso es lo que permite, según Vygotsky, lograr el aprendizaje y desarrollar armónicamente, ¿sí?, todas sus potencialidades. Incluso eso está señalado en el artículo 3 constitucional. Entonces ahí podemos hacer un vínculo, ¿no?, con ello. Vygotsky plantea 3 cuestiones, yo diría, muy importantes que sirven de referente para organizar, ¿no?, el aprendizaje ahora desde esta perspectiva de la nueva escuela mexicana. 1, aprendizaje es desarrollo. 2, para aprender necesitamos de otro. Y para aprender con ese otro, con ayuda del otro, ¿no?, y a través del otro, sin olvidar las capacidades individuales de cada quien, se necesita de un andamiaje. Es igual que cuando se construye un edificio, hace falta un andamio para poder ir construyéndolo de piso en piso. Bueno, pues aquí también. Ese andamiaje son todas esas herramientas que el alumno va a adquirir gracias a la familia, gracias a la escuela y gracias también a la sociedad para poder irse desarrollando. Y número 3, la zona de desarrollo próximo, ¿verdad? Esa es clave, ¿no? Él está en un estadio determinado y para pasar a la siguiente necesita de esa zona. Esa zona la va a lograr, ¿sí?, pasar de un escaño a otro, de un peldaño a otro, precisamente con la ayuda, ¿sí?, que le da, pues, los que lo rodean. Eso es fundamentalmente, yo diría, este enfoque histórico-cultural que así le llamó Vygotsky. Vygotsky escribió muchos libros, incluso trabajó en un laboratorio de psicología experimental que era la que estaba en el boom, podríamos decir, en la actualidad, ¿verdad? Él muere en 1934. ¿Sí? Tenía 38 años, súper joven. Si hubiera habido el marketing que hay en la actualidad, ¿verdad?, así tan famoso como hacen a Bad Bunny, ¿verdad?, ¿cierto? Entonces Vygotsky hubiera sido lo máximo de su época, porque aportó algo que estaba en contraposición, como bien usted dijo, doctor, con el conductismo, ¿verdad?, con el estímulo y la respuesta y el condicionamiento, ¿no?, en ese caso operante. Doctora, para concluir con esta entrevista, la zona de desarrollo próximo se puede apreciar muy bien en niños, vamos a decir, de educación básica, pero ¿cómo verla en jóvenes, en preparatoria? ¿Cómo se ve eso de la zona de desarrollo próximo? Bueno, la NEM dice que de todos los principios que ha estructurado, ¿verdad?, la NEM señala que lo que se quiere lograr es jóvenes con valores que sean capaces de construir una sociedad mejor en el futuro en México. Entonces, ¿cómo lograr que a nivel de educación media superior los estudiantes puedan, ¿sí?, desarrollarse, a aprender con o basados, ¿no?, en este enfoque histórico-cultural? Pues a través de muchas estrategias que se pueden desarrollar en el salón de clase. El trabajo en equipo, el trabajo colaborativo, ¿verdad?, el trabajo también cooperativo y colaborativo, que tiene sus diferencias, pero al final funcionan muy bien. El trabajo por proyectos, que también es muy interesante y que yo creo que esas son estrategias muy importantes que van a fortalecer y lograr que este enfoque histórico-cultural, donde lo social predomina, donde la interacción comunicativa y el desarrollo de las funciones psicológicas superiores, como son el lenguaje y el pensamiento, tengan un lugar muy importante en su formación. Muchísimas gracias, doctora Sara. Creo que ya nos queda más claro el socioconstructivismo. Invitamos a los compañeros a que lean, que se informen
Y bueno, pues agradecemos a la Universidad Veracruzana nos haya permitido estar en esta galería Ramón Alba de la Canal, aquí en la ciudad de Jalapa. Y pues con esto concluimos el tema de paradigmas y sustentos de la nueva escuela mexicana.